Usted está ingresando en la dimensión de la experiencia Tabil. Bueno, bienvenido Juan a este espacio. Un gusto tenerte para charlar con vos. Te voy a presentar primero y ahora te doy la palabra. Psicoanalista, doctor en psicología de la UBA, profesor titular de psicoanálisis Escuela Francesa y de metodología psicoanalítica en la UBA, docente de la maestría en psicoanálisis en la UBA, director de investigación en UBA-CIT, Uh-huh. docente y supervisor en hospitales, autor de Paradojas de la Inhibición de Manantial y Asuntos del Deseo de Manantial, que es el libro que tenemos hoy para charlar. Un placer tenerte. Bueno, un gustazo para mí, Matías, y vernos en persona además, ¿no? Eso decíamos, ¿no? Como yo escuché videos tuyos y vos viste alguno mío, uno siente que se conocen. Sí, pero tiene algo raro encontrarse en la realidad, ¿no? En la realidad, ¿no? Sí. Yo siento que la energía, digamos, y como te imaginabas, es igual que como te había visto en video. A veces sorprende, ¿viste? A veces uno se encuentra a alguien mucho más alto, mucho más bajo de lo que había imaginado. Sí, sí. En este caso más o menos imaginé... Coincide con el original. Sí, pensando que el original es el virtual y no el real. Claro. Y sí, claro. El original sería el virtual. Así que bueno, vamos a hablar un poco de los asuntos del deseo. ¿Qué te llevó a investigar el tema del deseo? El libro nació en realidad como una curiosidad, por decirlo así. Yo había hecho una nota para una revista que se llama Barbarie Lat, que se edita en Chile, es una revista electrónica, Chile, México, España. Y una amiga que está en el staff me dijo, che, ¿no querés hacer una contribución, pero que no sea con tantos tecnicismos, digamos, cosa que me estimula eso? Porque es una revista no de psicoanálisis, sino que es de cultura general. Entonces escriben ellos, sociólogos, antropólogos, filósofos, también analistas. Entonces siempre es un desafío interesante ese, ¿no? De hablar en un lenguaje no tan jerga y sin desmedro el rigor al mismo tiempo, digamos. Es ambicioso el plan, pero bueno, esa era la idea. Entonces hice un artículo que, no sé, de 10 páginas, por decirlo así, que se llamaba Paradojas del Deseo. Y me encendí y dije, che, da para seguirla esta. Y entonces un poco se fue dando, ¿no? No es que tenía un plan de hacer un libro y mucho menos el título. Entonces dije, y hago un ensayo más grande y nada. Entonces me fui metiendo y cuando te vas metiendo más se abren los caminos, más preguntas empiezas a encontrar, te das cuenta que menos sabes, entonces avanzas. Total. Y entonces me metí con cosas, a ver, te cuento que el tema del deseo lo damos en la facultad en Escuela Francesa hace 30 años, por decirte algo. Tremendo. Terrible hacer esas cuentas, pero es así. Tremendo. O sea, 60 cuatrimestres, ¿no? Si uno... Sí. Pero también tiene un límite eso, ¿no? Porque uno da una cosa muy acotada, con ciertas referencias, y me parece que está bueno a veces sacudir un poco eso, la siesta del saber, ¿no? Y me di cuenta que había muchísimas más cuestiones para pensar, para explorar, tanto en Lacan como en Freud, como en Hegel. Y así que fue como una novedad, fue como encontrarme con lo de siempre, que ya no era lo de siempre, y bueno, me tildé y me mandé por ahí. ¿Cuándo te diste cuenta que no era lo de siempre? Viste que uno tiene como incorporadas ciertas frases o ciertas cosas que un poco cierran y uno, qué sé yo. Lacan toma de Freud tales cosas, de Hegel tales otras, las articula, como decimos nosotros, ese verbo que es medio tramposo, ¿no? Articula. Suena bien. Suena bárbaro, pero articula piezas heterogéneas, ¿no? Que tienen lógicas distintas. Me parece que ya poner en cuestión eso mismo empieza a abrir el juego y sobre todo me interesaba pensar cuál era el devenir del deseo en la obra de Lacan, cómo va tomando distintas formas y siempre haciendo pie un poco en esto de las paradojas. Me parece que si bien la teoría está llena de paradojas y la práctica nuestra también, creo que el campo del deseo es el sumum de la paradoja. Me parece que es donde uno puede apreciar muchísimas cuestiones, digo, en el sentido de que el deseo es algo que
que dice que sí, que dice que no a la vez, o que nos liga al otro y también nos separa del otro, o que puede ser el signo de lo más vital, pero también puede ser deseo de muerte, que mira para el pasado, pero también va para el futuro. Nada, y así, y uno puede seguir, o como dice Lacan, que se fija algunos objetos, pero también, como dice Lacan, es siempre deseo de otra cosa. Entonces, ¿cómo conciliamos todas estas formulaciones? Las estoy diciendo de un modo veloz, pero para abrir el juego. Y me parece que el deseo en sí mismo es un concepto eminentemente paradojal y nada, me entusiasmó eso y me metí por ahí y bueno, nada, es un recorrido. Entusiasma ya escuchar así bueno, esas paradojas, ¿viste? Como que uno dice, está súper interesante. Como que le da ganas de ver si hay una especie de lógica subyacente que la desparadojise, ¿viste? Bueno, ahí me acordaba un poco, mientras te lo decía, de eso que dice Winnicott cuando habla de los objetos transicionales, que también es un campo muy paradojal. ¿Te acordás que él decía que que el objeto no es del niño, pero tampoco de la madre, o en esa zona intermedia? Claro. Y él dice algo ahí en ese capítulo muy inspirador, que dice: les pido, no sé si a los lectores, a los analistas o a quién, que respeten la paradoja y que no traten de resolverla, que no la traten como una contradicción, que la soporten. Entonces está buenísimo. Buenísimo. Que el analista soporte, que eso es así, es asá, y por ahí en esa tensión se crea como un campo, un espacio, para no cerrarlo, ¿se entiende? Porque si no, parece que la propensión más natural es listo. Ya está, yo como obsesivo quiero resolverlo, ¿viste? Esa es la primer tentación. Ahí te doy Ahí está. En la taza del hombre. Perdón. Del hombre. Hay una de las taza ratas que hace honor al hombre de las ratas, que dice: un gran hombre, un gran criminal. Ahí está, la taza de los obsesivos. Tendrás una de Dora, una de Schreber. La de Schreber se la doy a algunas personas. Difíciles. Sí, claro. Y entonces te causó, digamos, encontrarte con esas paradojas. Sí, y es como si hubiera intentado seguir esas pistas. O sea, ¿de dónde vienen, a dónde van también? ¿O qué formas va asumiendo eso también en la teoría, las lecturas clínicas? Y cómo deseo, además, es un término que designa cosas muy distintas, hasta incluso contrapuestas en psicoanálisis, ¿no? Entonces, yo ahí comento, creo que al comienzo, que hay gente que consulta porque su deseo por ahí desapareció del mapa, ¿no? Están como en una especie de plancha medio inercial, donde todos los días son domingos, ¿no? Es una cosa así, están como tratando de despertar y ver si el análisis logra eso, que no es poco. Uh-huh. Pero también hay gente que consulta porque su deseo apareció. Total. Su deseo irrumpió, claro. Y ahí el deseante se convierte en el insomne fácilmente. Entonces, tampoco es una buena noticia siempre el deseo. Claro, tremendo. Y rompe la homeostasis. Entonces, ahí también hay una paradoja, ¿no? De cómo el deseo puede ser lo más homeostático, y a veces es lo que altera, produce bolonquis éticos en las personas, ¿no? Y suscita preguntas que por ahí no estaban. Entonces el deseo, con esto quiero cerrar la idea, que es que el deseo cobra la forma de una pregunta. Eso está mucho en Lacan. Eso está mucho en Lacan y me encanta, está bueno. Se me ocurría escuchándote, yo intentando resolver la paradoja, es que en los dos casos, mi primera hipótesis sería que el deseo no está en la escena, digamos. Que en el primero está dormido la persona porque no está, digamos, el deseo en la escena. Y en la otra irrumpe de una forma que rompe la escena, como que no está acogida en la escena. Absolutamente. Sí, es el punto, porque con lo cual no siempre la escena, o no siempre el fantasma es la escena del deseo, puede haber otras también. Y hay otras variantes todavía más delicadas, como la que describe Freud en 1916, creo que era, no me acuerdo, con los tipos de carácter, que él dice: tomamos la noticia muy sorprendente, de que así como antes pensábamos que las neurosis se desencadenan porque no se realizó un deseo, entonces hay síntomas, hay frustraciones y demás, tomamos noticias, dice Freud, de que algunas neurosis se desencadenan porque se cumplió el deseo. No, eso yo no me acordaba que estaba en Freud. Es lo que, por ahí lo reconoces con el nombre que le da, los que fracasan al triunfar. Claro. Es eso. Entonces él dice al comienzo, el deseo se le dio por fin,
y la quedan, ¿no? La quedan, quiero decir, son vuelcos trágicos, no es que es un resbalón, un poco de ribotril, de vodka y después seguís. No, La quedan. chau, sí, ya está, se terminó la escena. O sea que la escena solo era posible con el diario del lunes, con el diario del martes, de modo potencial. Entonces Freud pone unos ejemplos, son tremendos. ¿Qué contaban? No, una mujer que al fin, ¿no? Después de procurar que el hombre la blanquee ante el otro, ante la sociedad y demás, en ese momento la tipa entra en un estado de melancolización y chao, se cae. O un tipo que iba a heredar algo de la ciencia, no me acuerdo qué era. Ni siquiera son casos psicopatológicos, digamos, ¿no? Y eso está bueno también. Claro. Pero es una categoría novedosa donde Freud dice, ojo, porque el deseo también... Pero Claro, de eso te como enterás al final. Digamos. tenerle cuidado al deseo, digamos, como no pensar que todo se soluciona con que aparezca el deseo. Además, viste que son términos que nos pasa mucho en psicoanálisis, se imaginarizan con mucha facilidad y suena muy bien deseo en general, ¿viste? Ahora por ahí está, no sé, hace 20 años se usaba mucho más, estaba más de moda, por decirlo así, son esas masificaciones de los conceptos inevitables, por otro lado. Ahora se habla más del goce. Es cierto. Sí, el goce está en el top one, pero deseo en general es algo como que suena cool, ¿viste? Como, qué bueno el deseo. Pero Lacan dice algo muy interesante, que es que el hombre se defiende de su deseo, no quiere saber nada. Entonces, si no quiere saber nada, no es tan copado el deseo. No, viene con un costo. Sí, o te inquieta, o te angustia, o te resulta enigmático, o te divide. Me parece que la idea de Lacan, trato un poco de ir por ese lado ahí, es que el deseo nos castra, no nos unifica, digamos, no es como el yo, que te arma una imagen, o el deseo te divide. Y a su vez, como decías vos, te causa, es como un combustible. Es como claro, ahí hay una paradoja también interesante. Sí. Yo lo veo claramente, por ejemplo, en casos de amorosos, ¿viste? Donde cuando una persona te causa real deseo, y diría capaz mezclado con amor, no sé si en todos los casos, ¿no? Pero a veces ahí aparece la vulnerabilidad, uno se siente incómodo, ¿no? Y al mismo tiempo causado. No sé si pasa lo mismo con deseos que están, por ejemplo, no sé, puestos en un proyecto, qué sé yo. Yo creo que, esto te pregunto, es una pregunta, o sea, en la relación como con otra persona creo que está, para mí por lo menos más claro, esa división que a uno le causa, esa incomodidad. ¿Por qué es, si tenés una...? No tengo la más mínima idea, pero saco la guitarra, que antes hablábamos de música, y guitarreo un poco. Que sos músico también, eso me olvidé de decirlo en la presentación. No hacía falta. Me parece el deseo a veces nos pone en un lugar de fragilidad y de inermidad que hay que soportarlo, ¿no? Como decís vos, en la relación con el otro. Y ahí está bueno lo que Lacan introduce vía Hegel, no vía Freud, que es que el deseo es el deseo del otro. Entonces, me parece que Lacan le da una dimensión social al asunto que es novedosa y es muy interesante porque a mí me parece uno de los grandes méritos de Lacan es que rompe con la idea que tenemos todos del sentido común de que el deseo es algo que es como un vector que sale del sujeto y va hacia el objeto, ¿no? Como que deseamos cosas desde alfajores hasta guitarras, no importa, pero como una relación del sujeto y el objeto. Y Lacan, a veces lo que empieza a enfatizar es que el deseo es deseo de deseo, más que deseo de objetos. Eso es increíble. Es muy interesante. Eso lo toma, se lo sopla Hegel, sí. Que entonces, una cosa es pensar que deseamos objetos y otra es que deseamos deseos, o sea que se desea el deseo del otro, y si se desea el deseo del otro, eso nos instala en un lugar de objeto, no de sujeto. Es como que invierte la cuestión. Y eso es interesantísimo. Y sí. O sea, pero eso, ahí hay una pregunta mía, por ejemplo. O sea, ¿el deseo es el deseo del otro? ¿Siempre te instala en un lugar de objeto? En ese sentido, sí. Porque, salvo que pensemos en una vertiente más como imaginaria, de que, no sé, yo quiero la taza porque la quiere otro, en el sentido más del transitivismo, pero en el sentido estructural lo que Lacan dice es que deseamos desde un lugar de objeto. Él dice, como deseantes somos objeto. Objetos deseantes. Claro, no sujeto deseante, que te da la idea del burro y la zanahoria, ¿no? Que no es que no exista eso, obvio que existe. Pero es otra dimensión y a veces enmascar el problema es como preguntarle al paciente, ¿y vos qué querés? ¿No? Y eso va al yo fácilmente, ¿no? Porque además
para Lacan, no para Freud, el deseo es algo inarticulable, o sea, es algo indecible. Entonces, estamos en una zona más enigmática, por decirlo así. Pero volviendo a esto que vos me preguntabas y yo empecé a guitarrear, es desde ahí que Lacan también critica a Freud y lo critica fuerte, que es algo que hace Lacan a veces de modo curioso, porque en el mismo momento en que va a reivindicar a Freud, dice volvamos al deseo freudiano, con un tono así un poquito demagógico a veces, ¿no? El retorno a Freud, el deseo freudiano. 2 páginas después le pega muy fuerte, y sobre todo esto, cuando él dice que Freud está empecinado en enchufarle un objeto al deseo. Usted desea al señor K, como le dice a Dora, ¿no? O al joven homosexual, o Elizabeth, y así. Entonces uno va viendo que cómo nuestras concepciones juegan en nuestra clínica, en nuestros modos de leer la clínica. Y eso me parece interesantísimo y bueno, complicado al mismo tiempo, porque uno está un poco preso de esas matrices teóricas. Total. ¿Y qué rectificación hace Lacan ahí con respecto al deseo? ¿A dónde apunta? Bueno, en este caso, como el de Dora, dice cómo Freud no tomó todo, digamos, como que no podemos reducir el deseo a la relación de Dora con el señor K, o de fulano con Mengana, o lo que fuere, sino poder entender que hay un tablero donde hay como un cablerío, valga, hablando de trafos, ¿no? Donde hay muchas cuestiones que se enriedan y hay muchos deseos que están en juego. Ahí vuelve Hegel, ¿no? Con lo cual decir el deseo de fulano yo creo que es un reduccionismo cuando uno habla así, ¿no? No, el deseo de Carlitos es como, uno diría, bueno, el deseo de Carlitos está enredado, está conectado con qué otros deseos o con qué atribuciones de deseo, y es más comunitario en ese sentido, claro, como los casos de histeria se lo muestran muy bien. Claro, cuando trabaja Dora dice eso, que es como una situación de deseo. Es la situación. ¿No? Es una situación con muchos personajes. Muchos actores. Claro, muchos actores que desean. Y el deseo de Dora es, no sé, en las situaciones difíciles. Totalmente, claro. Pero es como es una posición, a ver, finalmente. A veces Lacan lo lleva más al lado de qué posición asume Dora ante ese padre impotente, la señora K no sé qué, el señor K que era un poco torpe, y cómo eso va suscitando. Hay un ejemplo que está bueno, a mí me gusta mucho tomarlo. El de la bella carnicera. Sí. Otra taza para... el bazar de Matías debería incluir también. Totalmente. Con salmones, caviares, ¿no? Atunes. Una vez quise filmarme yendo a una carnicería y pidiendo salmón, pero después rechazándolo. Bueno, claro, bueno. Ahí Lacan dice, ¿qué demanda ella? Demanda amor, dice Lacan, porque las histéricas, como todo el mundo, demandan amor. ¿Qué desea? Desea caviar, dice, que no hay más que leerlo. Pero agrega, ¿y qué quiere? Que no se lo den. Que no se lo den. Pero entonces no alcanza con demanda y deseo. ¿Qué pide? ¿Qué desea? ¿Y qué quiere? Mira qué interesante. Es genial. Es el vouloir, que es un verbo que no es el deseo. Pero yo lo leo así, es discutible, pero me refiero que me parece lo que Lacan marca ahí es qué posición asume ella ante su deseo y ante la demanda en conexión con el otro, porque es la amiga que había querido ir a la casa, que la amiga, el tipo la miraba, ¿te acordás? El carnicero le echó el ojo y que ella estaba incómoda, y ¿para qué quiere venir a casa esta chica, esta mocosa? Y me parece que ahí, con el qué quiere, Lacan introduce una clave más, y si vos pensás en el grafo, la pregunta es ¿qué querés? No ¿qué deseas? La pregunta es ¿qué voy? Que está en italiano. ¿Qué querés? O sea... Ahí está la dimensión más rica, digamos, para abrir analíticamente. Y en vez de sí, porque de algún modo Lacan dice que la estructura de la transferencia se monta en ese esqueleto un poco estructural, donde uno efectivamente opera, lo quiera o no, lo sepa o no, también bajo esas coordenadas, y el analista a veces también puede resultar enigmático, ¿no? No porque juega a las adivinanzas, sino porque suscita... ¿Y qué me quiso decir? ¿No? Obvio. ¿Qué onda? Ante cualquier cosa que uno diga, siempre sí. Se puede decir ¿qué quisiste decir con eso? ¿Qué onda? Dijiste? O te traje un sueño y no le diste bola y me preguntás por esta boludez, ¿qué onda? ¿Qué onda? Sí, ahora, ¿viste? El que reformular el grafo. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Sí. Otro. ¿Y qué es el querer, distinguiéndolo ahí de la dimensión del deseo y de la demanda? Bueno,
para mí en ese caso, lo que Lacan quiere enfatizar es qué posición ha adoptado ella con respecto al deseo, que es lo mismo que dice en otro escrito, creo que está en el informe de Lagache. Dice algo así, lo estoy parafraseando, pero que al final del análisis se verá, dice, si el sujeto quiere lo que desea. Esa frase a mí siempre me gustó, maravillosa, me pareció enigmática también porque en un sentido abre como una puerta, pero tampoco la explica demasiado. Como que no es un pedagogo, está claro. No le interesa además ser un pedagogo y está bien, qué sé yo. Si quiere lo que desea, podría no querer lo que desea. Lo que está finalmente instalando es que hay opciones, ¿no? Finalmente, y está bueno eso, ¿no? Ya plantearlo así es una manera de decir si el sujeto puede tomar otra posición con respecto a eso que, qué sé yo, quizás fue su destino. Total. Mira, te digo algo que yo estuve trabajando a ver si va en esa dirección o no. Ahora estuve dando un curso de lo real, lo simbólico y lo imaginario, y en un momento hablando del deseo, hice como una introducción de algunas cosas. Y a mí me gustó una forma en relación al deseo que no sé cuánto desarrolló Lacan, la verdad. Yo solo la vi en el seminario 14, al final, cuando habla del deseo paso, el decir pa. Y que él dice que hay cómo lo articula ahí, porque viste que él articula cosas distintas en distintos lugares. Ahí lo articula como que lo inconsciente del deseo es su articulación con el deseo del otro. Ajá. Y que al poder leer cómo está articulado el deseo del otro, uno podría deseo pasar por ese deseo y de alguna manera hacer otra cosa que capaz donde estaba tomado por ese deseo que le era inconsciente, digamos. Uno piensa que es su deseo, no sabe que está tomado por el deseo del otro, ponerle. Y a mí me pareció que podía tener que ver con eso de si uno quiere lo que desea, pero no, eso fue mi pensamiento. Está bueno, no me acordaba esa referencia y no, habría que pensarlo, pero esto toca un poco lo que hablábamos al comienzo, porque Lacan tiene una idea de que el deseo nos liga al otro, ¿no? De un modo muy apremiante a veces, muy inquietante y estructural. Pero también está la versión en Lacan del deseo que te separa del otro. Total. Entonces, como ese ejemplo que pone de la cajita de un pibito que está en el seminario 5. Un pibito quiere una cajita y le dice, bueno, pibe, después. No, quiere una cajita. Y Lacan dice que el chico con esa determinación, que dice, ahí se puede apreciar ese carácter de dimensión, de condición absoluta del deseo, ¿no? Como la terquedad del deseo, ¿no? Que se destituye al otro, es decir, porque y ahí dice Lacan, ¿no será que la incomodidad de los padres tiene que ver con eso? Porque es eso que se instala de ese modo tan absoluto, tan así sin condiciones, lo deja al otro caído, ¿no? Lo destituye. Entonces está eso, ¿no? De que el deseo en ese sentido es un deseo que separa, que no, es un deseo separador. Y bueno, es interesante. Como esos ejemplos que pone Lacan del niño que se esconde, ¿no? Puedes perderme. Claro, o el grande, ¿no? Los grandes también se esconden. También, sí. Los gerontes también se esconden. Pero el niño se esconde para que lo busquen y acá está, ¿sí? O atrás de una servilleta. Pero donde Lacan lee una pregunta también ahí, que es otra pregunta del deseo. ¿Puedes perderme, como decís vos? ¿Te falto? ¿Te hago falta? Te hago falta. Entonces llega el otro. Por supuesto, si pasó una semana el pibe está en el ropero, tenemos un problema forense, digamos, no psicoanalítico. Sí. Pero en el mejor de los mundos, eso se renueva y finalmente eso también me parece que ilustra que el deseo estructuralmente es el deseo del otro. Se engancha al otro. No es que yo tengo mi deseo, tú tienes tu deseo y es difícil pensarlo de otro modo una vez que se introduce esto. Como el duelo. El tema del duelo es interesante porque, leído a la freudiana, uno hace el duelo por un objeto que perdió, que tenías y perdiste. Pero leído desde Lacan, no es lo mismo hacer el duelo por un objeto que tenías y perdiste que hacer el duelo por un deseo en el que ya no tenés lugar, ¿no? Es muy distinto. Cambia. Claro. Estamos en clave de fa, clave de sol, o sea, total. Nos fuimos a otra pista ahí. Entonces esa distinción es buenísima, buenísima. Y ahí entonces haces el duelo
por el lugar que vos ocupabas como falta o como causa para ese deseo. Pero me parece que es notable cómo a veces movés una pieza del tablero y se altera todo el tablero. O sea, tenés que repensar un poco. Rearmarte un tablero, rearmar Sí. un mundo un poco. Sí, Porque sí. si uno ocupaba un lugar de causa para alguien significativo, digamos, en la propia vida, es algo que a uno le da un ser, en un Sí. sentido, le da un lugar en el mundo. Entonces, al perderlo, pierde el lugar en el mundo. Absolutamente. Y el mundo También. se cae. Y sí, y por eso hay inhibición, ¿no? Siendo las paradojas de la inhibición, porque se frena el motor, si finalmente eso era lo que causaba, lo que movía. Y bueno, pero digo, pensado desde una matriz teórica con respecto a otra, uno nota que son lógicas muy distintas. Cuando digo Freud y Lacan, también habría que decir que en Lacan mismo y en Freud mismo también hay distintas lógicas y no es que hay una cosa única, y posiblemente en Hegel también, pero bueno, eso forma parte del viaje ese, donde me fui metiendo en todos estos problemas, o en algunos de estos problemas. Es apasionante, o sea, me parece buenísimo y voy a leer el libro con muchas ansias. Me quedó resonando esto del si uno quiere lo que desea. No sé si... ¿Qué significaría, por ejemplo, no querer lo que uno desea o querer lo que uno desea? Claro. Bueno, quizás aluda a que uno puede elegir ahí, ¿no? O reelegir. Pero si ya reelegís lo mismo, ya no es lo mismo también, ¿no? Porque hay opciones. Lo elegís. Y sí, qué sé yo. Es como que... Pero es lindo el verbo, ¿no? Porque desplaza el deseo y pone en primer plano el querer. Ese vouloir que lo tenemos en español, en inglés también está. Y me parece que cuando Lacan dice al final del análisis, supongo, que es porque ha habido alguna especie de desmembramiento de la escena o de la escena clásica donde el deseo estaba fijado. El problema es ese, que el deseo se fija y el deseo empieza ¿no? Entra en la monotonía del fantasma. Entonces siempre lo mismo y bueno, y hay deseos nuevos. Yo me pregunto ahí eso, ¿existen deseos? ¿O son todos los deseos remiten a la vivencia de satisfacción y las huellas y todos los deseos son edípicos, son infantiles? Buena pregunta. ¿Qué dirías? Que no, quiero creer que no, si no estamos en el horno, ¿no? Si todo remite a algo, todo remite a la madre, ¿entendés? Es como, me parece que el deseo, como quizás otros conceptos, también quedaron rehenes de ciertas matrices de lectura, donde, bueno, esto va para allá, y que nos impide por ahí interrogar otras cosas. Además, otra cosa que vos abriste como pregunta, dentro de las paradojas del deseo, es el deseo que te deja un poco capturado, o así lo entendí yo, suponete en posición de objeto, que yo lo podría pensar en relación al primer tiempo del Edipo de Lacan, por ejemplo, como queriéndose ser deseado por la madre, ¿no? El falo. Ser el falo. Pero después el deseo que separa, habría que pensar, o digamos, te pregunto, no sé cómo pensarlo, cómo se daría eso, porque entiendo que Lacan plantea como una especie de metabolismo del deseo donde se pasa a un deseo de otra cualidad, atravesando, por ejemplo, no sé, los tres tiempos del Edipo, o eso, no sé cómo decirlo. Iba a decir desarrollo, pero en Lacan no se dice desarrollo. Hay unas palabras, claro. Progreso, desarrollo. Exacto, eso no hay que decirlo. Me parece... Perdón si me meto muy teórico. Pero encantado. En esa línea me parece que lo que le da una nueva versión al deseo es el ideal, ¿no? Cuando Lacan dice que gracias al ideal o las insignias del ideal, eso produce una transformación, una transmutación del deseo, y entonces el niño sale de esa posición pasiva, dice, en la que estaba, como decías vos, medio rehén o sometido al deseo del otro, al deseo de la madre, y con las nuevas insignias, como toda identificación, que produce una transformación. Entonces eso también resetea la máquina y bueno, está bueno para pensar cómo de golpe empiezan a pasar cosas nuevas, por decirlo así, ¿no? En general, más allá del deseo. Pero claro, no deja de ser un pretexto el término del deseo para meterse en la teoría y bucear un poco, ¿no? Hoy, viste, en psicoanálisis, entres por donde entres, te pensás encontrar con todas las rotondas, todas las encrucijadas y todos los problemas, digamos.
sobre todo introduciendo algo más ahora, tomando algo que Lacan hace mucho, que es pensar los problemas, los conceptos o las vicisitudes clínicas desde el lugar del analista, no solo desde el sujeto, ¿no? Metiendo el deseo del analista en la escena. Bueno, el deseo finalmente va a ese lugar en Lacan, pero la resistencia también, Lacan dice, la resistencia es del analista. Y eso es fuerte, ¿no? Plantear eso ya en el seminario 1. Total. Pero no es que no había leído el yo y el ello Lacan, lo había leído, pero una manera de decir también, che, por casa cómo andamos, ¿no? Porque siempre el problema era del analizante que no acepta las interpretaciones, o que es inanalizable, o que es caracterópata, y todos esos términos medio terribles. Entonces Lacan, o cuando dice es hora de poner al analista en el banquillo, Sí. un poco fuerte la frase, ¿no? Un poco super yoica, pero bueno. Sí. Pero digo, me parece que uno puede ver ese movimiento, que la transferencia, la resistencia, el deseo, el duelo también. Lacan empieza a hablar del duelo del analista ahí, ¿no? Entonces hace como una especie de corrimiento o de cambio de acento. Esto no quiere decir que vaya en desmedro del deseo del sujeto, pero la pregunta ya empieza a ser otra, y donde Lacan interroga al analista. Por eso puede decir, por ejemplo, que en el caso de la joven homosexual, que antes la evocábamos, el caso del pasaje al acto y todo eso, dice, Freud pasa al acto ahí. Ah, mira. ¿Te acuerdas ese cuadro que hace en el seminario de la angustia, inhibición, impedimento, embarazo? Uh-huh. Por supuesto, primero describe las vicisitudes de esta chica que se paseaba con la amante, y qué sé yo, pero después dice algo muy interesante, que es que cuando ella empieza a traerle sueños a Freud, sueña que se casa, que le gustan los tipos, que tiene hijos, y Freud dice, Freud se pone desconfiado. De hecho escribe, son sueños hipócritas. Fuerte, ¿eh? Freud es tremendo. Tremendo. Anda a un congreso a decir, no, los sueños estos son hipócritas. Y entonces Lacan dice que, como ella soñaba para la demanda del otro, ¿me quieren normalita? Toma. Entonces el inconsciente empieza a responder a la posición de Freud y a la del padre, que eran socios, ¿no? Tenían una pyme, el padre era homosexual y Freud. Sí. Porque Freud no cuestiona la demanda del padre, que era, che, negro, encarrilame esto porque me trae problemas a mí, la nena. Entonces, como ella pesca muy bien eso, ella empieza a soñar para la demanda del otro. Se dejó ver demasiado la demanda del otro. Y Freud se inquieta, y Lacan dice algo genial. Freud se angustia porque ve amenazada la fidelidad del inconsciente. Claro. Porque el sueño ya no sería la vía regia de no sé qué, que lo real. Entonces, ¿qué hace Freud? Pasa al acto y se la saca de encima. Y se la deriva. Tenés razón, claro. Lacan tiene razón. No, claro. Entonces está bueno porque Lacan Sí. le aplica al analista también un poco esa lógica que estábamos pensando para el sujeto. Me parece que Lacan empieza a hacer mucho eso. Y creo que el deseo del analista es un invento de él. Por supuesto, no tiene nada que ver el deseo del analista con el deseo De la función analítica. Claro, pero bueno, por algo hace esa misma transfusión, digamos, ¿no? Y me parece que son movimientos que uno puede empezar a ver en Lacan cada vez más, quizás. Muy tremendo. Claro, no, pues mientras decías eso, como que Freud se da cuenta que son sueños hipócritas y que él está en la misma línea que de la serie Padre, pero no lo usa para el análisis. Claro. Porque podría haberlo llevado a cuestionar su posición. Bueno. Pero claro, ahora entiendo que si lo que se veía amenazado era su creación del psicoanálisis. Pero Lacan dice lo que estás diciendo vos. Creo que en el seminario 4 dice, si Freud hubiese tomado eso, usado su contratransferencia de modo operativo y hubiera podido leer la escena, claro, hubiera sido bárbaro, porque lo hubiera tomado como una herramienta. Pero como lo lee personal, mira, claro, lo que me haces, claro, me mentís, pequeña querés mocosa. Y ella recuerda, ¿viste? Salió una biografía de la joven homosexual. No la vi. No sé si es gran cosa, pero pusieron, tenía 99 años cuando salió. Tremendo. Dice, la joven, ya no era joven, pero era homosexual, tenía 99. Y ella dice, sí, me llevaban ahí todos los días a la hora de la siesta. Un plomazo, para que el tipo empiece con la castración y le diga. Imagínate. Te lo encargo, ¿eh? Sí. Así en la hora de la siesta encima, alta modorra y escuchando... Sí. Hablando o escuchando a Freud decir esas cosas. Sí. Che, hay un tema en relación al deseo que, bueno, en Lacan está súper asociado y un poco estuvimos hablando, pero que a mí me interesa, porque además es algo que me gustaría investigar, creo que me voy a poner.
que es la asociación deseo-fantasma. ¿No? Que en Lacan está esto de, bueno, el deseo se sostiene en el fantasma, y la verdad que es un tema complejo. No sé si hay algo que te gustaría decir al respecto, que investigaste. No sé si algo en esta investigación que hiciste te hizo ver distinto algo de cómo pensabas el fantasma. Puede ser. Y si no, no importa. Igual me interesa saber cómo lo pensabas. Está claro. Hay un capítulo que le dedico al que se llama Escenas. Me imaginé, sí, el que se llama Escenas. Sí, que en rigor hablo bastante del fantasma y de cómo el deseo se sostiene ahí, efectivamente, pero también de otras modalidades. Hay un ejemplo que está bueno, que me evoca o me dispara tu pregunta. La fobia. En la fobia está cuestionado que haya fantasma, pero hay deseo. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo se sostiene el deseo en una estructura donde no hay fantasma? ¿Dónde hace pie? Y Lacan dice algo muy interesante, muy paradójico. Él dice que a falta de la escena misma del fantasma, el deseo coincide con la angustia. Es como que es sostener el deseo, dice, no bajo la forma de la imposibilidad, bajo la forma de la insatisfacción, sino sostener el deseo bajo la forma de la angustia, lo cual es una cosa límite, ¿no? Tremendo. Porque se angustia se entera el deseo, o al revés, ¿no? Entonces es como si la angustia misma funcionara como brújula, ¿no? A falta de otro marco, se orientan por la angustia. Es límite, ¿no? Porque las escenas quedan muy, muy amenazadas, ¿no? Pero es interesante para pensar que corremos un poco el fantasma y por ahí aparecen ciertas modalidades paradojales y también más frágiles seguramente del deseo. No sé si responde a tu pregunta, pero... No, pero lo introduce, ¿no? Además, esa forma es un poco la forma de Freud, ¿no? Como relacionar deseo y angustia. Que él pensaba que cuando el yo se angustiaba era porque había un peligro que podía ser del mundo exterior, pero podría ser un peligro neurótico, en el sentido de que era la pulsión, que no sé si está distinguido el deseo en Freud, amenazando del ello. No sé si lo pensás distinto vos. Pero yo por lo menos durante mucho tiempo también pensaba que cuando aparecía la angustia era signo del deseo. Después en Lacan, viste, Seminario 10 como que plantea otras cosas. Pero es interesante. Entonces ahí... en la fobia o en la estructura fóbica sí estaría como más igualado. Es que, a ver, la definición misma de angustia de Lacan, hay muchas, pero la más básica o la más elemental es que la angustia es el afecto ante el deseo del otro. Es decir, que ya el encuentro del deseo del otro es inquietante, de por sí. Después puede estar recubierto con escenas, con decorados, con indumentaria, con lo que fuere, con velos. Pero hay algo inquietante, algo, él lo llama la angustia más traumática, la del encuentro con el deseo mismo del otro, ¿no? Sobre todo, como dice él, en el punto en que no sé qué objeto soy ante el deseo del otro, ¿no? Si yo sé, o creo que sé, por ahí no me angustio, ¿no? Es cuando uno no sabe. Pero Lacan dice, y no sé qué objeto soy, entonces quedo a merced del otro. Y Lacan dice, si eso no es la angustia, está bueno, porque de nuevo volvemos al punto que hablábamos hace un rato, de que como el sujeto queda ahí en un lugar inerme, digamos, en manos del otro. Por eso los ejemplos de la mantis religiosa, del cocodrilo, todas figuras súper imaginarias, monstruosas, ¿no? Claro, ¿no? Orales, todas, ¿no? Sí. Todas con aptitud así devoradora. Esa me acuerdo, era muy buena, ¿no? Que era como si uno tiene una máscara y no sabe si esa máscara es la del partener macho de la mantis religiosa o no. No sabes si la mantis religiosa te va a querer devorar o zafás, digamos. Sí, porque, como decís vos, al no lograr reflejarme en los globos oculares de la mantis, no sé qué insignia llevo, no sé qué camiseta tengo. Entonces, ahí estás en el horno, para decirlo. Estás como medio suspendido como sujeto. Y es un punto límite, sí. Ahora, el fantasma es lo que viene a adormecer esto, ¿no? ¿Cómo lo adormece? ¿O cómo? Y porque ante el ¿qué me quiere?, que es la pregunta insoportable, quiere, no desea. ¿Qué me quiere? El otro, mira. De nuevo. Mira. El fantasma me quiere cagar, me quiere coger, me quiere abrochar. Ya está, ya tenés ansiolítico ahí. Ya está. O sea, y vos estructurás la realidad en función de esa respuesta automática que es como un reflejo, y que eso estructura tus relaciones con el mundo, con los otros,
Pero digo, ya es aliviante, como dice Lacan, ya un poco adormeciste el peligro ahí. O sea, Perdón. se detiene la pregunta por el deseo, porque el querer lo imaginariza un poco, digamos, o lo permite definir hacia una forma. ¿Cómo no entendí? Y cuando decís me quiere cagar, Claro. ya lo definió en una forma específica. Ya le pusiste un texto, ya está. Ya sabés, Ya sabés. comillísimas, que quiere el otro. No hace falta que haya una persona, el otro puede ser que sonó el celular. Sí. Uy, claro. me quieren abrochar, ¿viste? Sí, ¿Qué sabés, boludo? Después no llamó nadie. claro. Fue una alarma que pusiste claro. vos. No importa. Pero en todo caso, lo que Lacan dice es que el fantasma organiza, enmarca nuestra realidad y quedamos presos de esa interpretación. O sea que el fantasma es una interpretación del deseo del otro, eso es lo que dice Lacan. Ahora, el problema es, ¿siempre es la misma? ¿Es siempre lo mismo? Y pareciera que, por eso Lacan habla de la monotonía del fantasma, ¿no? Pues siempre la misma película, el otro siempre me quiere cagar. Y el neurótico te trae pruebas. Me cagaron 3 minas, me cagaron 2 hermanos, me cagaron 2 socios. ¿Qué quiere? No es un fantasma. Claro, no es fantasma, es la realidad. Es la realidad. Entonces, eso es lo que produce una inercia difícil de conmover en los análisis. ¿Y hay que conmoverlo? Bueno, hay que ver el caso por caso ahí, ¿no? Sí. No sé si tenemos que ir con una motosierra, vamos a usar ahora, o con una topadora, pero me parece que la gimnasia misma del análisis me parece que de algún modo lo va aflojando eso. Porque yo tengo esa idea un poco del análisis, que más que con grandes intervenciones y no sé qué, parece que hay algo que funciona por erosión, ¿viste? Donde va pasando por una escena, va pasando por otra, como si fueran como aflojando y bueno, de golpe empieza a no ser tan certidumbre eso, ¿no? Entonces puede ser que se reabra el grafo en una y de golpe el sujeto no sabe qué quiere el otro. Y sabía 10 minutos antes. Claro. Y si no sé, angustia también, ¿no? O inquietud. Pero en ese caso no es necesariamente negativa esa angustia, digamos. Sería como un pasaje por aflojar el fantasma. Sí, y eso creo que está bueno para pensar que en ciertas dosis la angustia también puede ser un combustible para el análisis. No estoy haciendo una apología a la angustia, como a veces hay que angustiar al paciente. Porque la angustia por sí misma haría algo, digamos. Pero mueve, ¿no? Y de algún modo corta ciertos circuitos que se arman. ¿Viste? La neurosis es eso, armar sentidos rápidos de dos cosas. Fui a ver a Racing y perdió. Obvio. ¿Para qué fuiste? Me voy al Caribe 10 días, lluvia a los 10 días. ¿No? Como si todo condujera a algo que ya estaba antes, entonces. Es confirmatorio, en realidad. Confirmatorio, y sí, ya estaba antes. Sí. ¿No? Y no es que el tipo piense que hay un complot meteorológico o que Racing se puso de acuerdo. Pero ya lo interpretó antes, ya está antes, ¿no? Como, ves que tengo mala suerte, te dice. Claro, y de forma autorreferencial. Absolutamente, claro. Sí. Lo que es más complicado aún, ¿no? Pero no es que la persona no se dé cuenta de eso, pero cuando estás preso, valga el término, de una interpretación que es fija, que es, Lacan la llama una significación absoluta, es fuerte el término. Sí. La significación absoluta del fantasma. ¿Qué es absoluta? Que no remite a otra y a otra, que es la propiedad de toda significación, que se van deslizando metonímicamente. Pero eso es así. Y bueno, ante el es así, bueno, imagínate estudiar Lacan con es así, ¿no? Los dogmatismos. Sí. Bueno, pasa a veces. ¿Esa es la parte real del fantasma? Digamos, cuando se detiene la remisión de la significación una a otra. Lo digo porque en el seminario 3, ¿viste? Cuando él plantea una de las características de la psicosis es que en este caso no estamos hablando de psicosis, pero una de las cosas que plantea es cómo la significación, la intuición delirante, digamos, plantea una detención de la dialéctica y de la remisión de la significación en significación porque se da una significación plena. Que es tan plena de la cual no se puede decir nada. En este caso se puede decir, pero no remite a otra, digamos. Claro, queda cerrada, sí. Me acuerdo de otro lugar, la llama significación cerrada. Y son esos puntos como un hueso, ¿no? Donde, por eso digo, no es que vamos a ir a interpretar eso, a atacarlo de una, pero me parece que el análisis, ¿no? De algún modo va poniendo eso de relieve y lo que empiezas a apreciar es que quizás empieza a encontrar algunos matices eso, ¿no? Y ahí volvemos al si quiere lo que desea, porque si quiere lo que desea quiere decir que hay
hay otras opciones, digamos, ¿no? Claro. O habría otras interpretaciones posibles. Me gusta esta idea de que uno como que va erosionando, como no es una interpretación así magistral. En el seminario 1, no sé si él lo dice más allá, ¿no? Pero como lo estuve leyendo hace poco, me quedó una idea de él que él toma reelaboración, Durkheim en Freud, como pasar 1000 veces por el mismo punto, digamos, que creo que tiene ese sentido como de erosión. Y te iba a decir, se me fue la idea. Al flexibilizar un poco ese fantasma, por ejemplo, no sé si hay algo que podrías decir de cómo, cuál es tu hipótesis, digamos, cuando escuchas a alguien que viene con un fantasma. Primero te hago esa pregunta y después te digo una idea mía, a ver qué te parece. Pero, ¿cuál es mi hipótesis? ¿Qué? No, ¿cuál es tu hipótesis? O si tenés una hipótesis con la cual abordás, suponete una persona que empezás a descubrir cuál puede ser el fantasma, ¿no? Sí. Que es siempre esta significación repetida absoluta. ¿Cómo lo trabajás? Por ejemplo, ¿en qué sentido? Y ya digo parte de lo que yo pienso. Dale, pero mándate. Uno estaría tentado de trabajarlo en esa escena misma, como en una sola escena, y decir como, bueno, suponete, no sé, hacer preguntas o argumentaciones racionales que flexibilicen esa significación absoluta, ¿no? Pero creo que la forma analítica es como ver esa escena relacionada con otra escena. Y eso a veces abre por lo menos le hace dar cuenta a la persona de que puede estar en diálogo con otra cosa con la que no sabía. Pero esa era mi idea y te quería preguntar. Está bueno. Yo creo que hay algo que ya está en Freud, que está bueno, cuando él se pregunta, creo que es 1890 y pico, ya hablando de la Fliss, o al que él imagina en Fliss, no importa, que dice que para reconstruir las escenas primordiales tenemos que partir de que es un conglomerado de cosas heterogéneas, ¿no? Hay restitos vistos y otros soñados, ¿no? Como en un teatro donde hay objetos muy disímiles que pertenecen quizás a los antepasados, otros que no, a traumas, y me parece que está bueno esa especie como de localización de los elementos del tablero. Entonces a veces moves uno o se mueve uno y eso también va produciendo una especie de, por eso decía, de aflojamiento o de que, ¿no? Vamos como tocando cositas o se van tocando solas, digamos, pero y tomando en cuenta esa indicación que da Freud de la construcción, que a veces es una herramienta interesantísima, que no es la interpretación y que no es una formación del inconsciente del fantasma, ni el acting, digo, todas las nociones vecinas o la inhibición, donde tenemos que operar con jugar con otro calzado, digamos, otras superficies, no es polvo de ladrillo, es pasto, digamos, ¿sí? Y con el acting ha pasado eso. Lacan es muy crítico de cómo algunos analistas leían el acting como una cuestión de formación del inconsciente, cuando él dice, viene más del lado fantasmático, ¿no? De la puesta en escena, del guión, y cómo toda esa puesta en escena, esa mostración nos permite de golpe intervenir o leer, ¿no? Pues un efecto de lectura donde se pone en juego para Lacan la relación del deseo con el deseo del otro también, y eso me parece es novedoso de Lacan, pensar al acting out con un problema del deseo. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Es una buena pregunta. Bueno. Él pone el ejemplo de Margaret Little, no sé si te acordás, de la cleptómana que, nada, como todo cleptómano roba, no sé, un captcha, un sugus, ¿sí? No es que roba $1.000.000, ¿no? Cositas. Sí. Y el caso Frida, creo que era, y Margaret pesca muy bien que cuanto más se acerca a la madre, más robos, ¿no? Se incrementan los robos. Una madre para quien nunca había ocupado un lugar digno en su deseo, ¿no? Una madre bastante desalojadora. El análisis no funciona. Margaret Little tiene una posición además muy autocrítica, muy saludable, digamos, que dice, mira, no la pego con las interpretaciones, la tipa no entra en transferencia.
Pero ella mandaba, como en esa época se interpretaba todo y todo el tiempo, y 5 veces por semana, te la encargo. Fuma así, con todo, ¿no? Con todos los pedales, el distortion, ¿no? Así. Sí. Hasta que en un momento la paciente Frida llega muy desmejorada porque había muerto una persona para ella muy importante y estaba en un estado muy delicado. Y ahí se inquieta Margaret, la analista, y le dice: no sabes qué pena me da verte así, ya no sé qué hacer con vos. Se lo dice de un modo muy particular, con una enunciación posiblemente angustiosa, que la tipa de golpe hizo como... despertó. Y el caso empieza a cambiar. Y ceden los robos, desaparece. No digo que se convirtió en un canto a la vida de un día para el otro. No. Ni fue una interpretación, eso decíamos, la intervención memorable. Pero claramente, y Lacan lo toma esto, marcó un corte, sobre todo con la posición del analista que estaba interpretando. Yo, muy lo que Lacan le imputa a los ingleses, ¿no? La posición del analista que sabe, y te interpreto, y te pum, pum. Entonces el analista se divide, ¿no? Pero se divide y le incluye, no es que se divide y le dice como Freud: che, te derivo, ¿sabes qué? No sé qué hacer con vos, así que root, teléfono, marche, otra derivación, otro caño. Sí. No, le dice: no sé qué hacer con vos. Y Lacan dice: ¿no habrá sido la primera vez que esta mujer se sintió alojada en el deseo del otro? Que tomó la conciencia de que ella ocupó el lugar de falta para algún otro. Algo inédito en su vida. Wow. Entonces ahí relees el acting, la cleptomanía, la mostración. Está bueno la lectura de Lacan sobre el caso de Margaret, porque me parece que va a la misma fibra, ¿no? Donde tenía que ver con un problema del deseo, ¿sí? Y cómo es más, cómo las interpretaciones de Margaret Little también la desalojaban más, ¿no? Claro. Le tiraban ahí la teoría por la cabeza, ¿no? Tremendo. Tenés posición depresiva, tenés no sé qué, el duelo no sé qué, y toda la cantinela analítica que puede ser un plomazo y puede ser muy nocivo al mismo tiempo. No, muy tremendo. No me Leído- acordaba del caso. Leído desde está en el seminario 10. Leído desde los discursos, uno podría decir, es discurso universitario eso, ¿no? El analista instalado en el saber y hablándole al otro quedó degradado un lugar de objeto, ¿no? Una especie de resto de ese saber. Claro. No es la modalidad más estimulante ni edificante ni para uno ni para el otro, pero bueno. Esos casos que Lacan pesca ahí, el de Margaret Little. Margaret Little fue la que se analizó con Winnicott, y no sé si sabías, Sí. pero que le rompe la biblioteca la segunda entrevista, No. le derriba todos los ositos, todo salió No. volando todo. Era una mina actuadora que se mandaba, no tenía ningún tipo de inhibiciones. Pero lo que ella recuerda, hay un libro muy lindo que se llama Relato de mi análisis con Winnicott. Ella tomaba notas. Y dice: esto fue, no sé, en una de las primeras entrevistas. No sé por qué, se sacó ella y volaron todos los... Tremendo. Y se acerca a Winnicott con su delantal en cámara lenta y le dice: ah, qué sorprendente. Después ya estaba juntando todos los cacharros. Hubiera imaginado esto, pero más adelante. No ahora. Y ella se quedó toda la vida con la duda de si Winnicott se refería a la rotura o a la reparación. Porque estamos en la época kleiniana, de vos Claro, destruís al otro y claro. después lo reparás. Claro. Entonces ya dice, lo cual habla bien de la intervención de Winnicott, ¿no? Porque quedó con esa ambigüedad. Nada, después fue un análisis efectivamente de mucho alojamiento, ese te podrás imaginar, ¿no? Winnicott era un capo. Y sí, Winnicott me parece que tenía como una pescaba bien ¿no? Esos problemas, y me parece que nada, que es un autor interesante para volver a leer siempre, ¿no? Sobre todo por el modo que transmite también el psicoanálisis y su crítica a los dogmatismos, ya fueran a los kleinianos como a los freudianos, ¿no? Digo, él estaba ahí bien un poco en el medio de varias batallas que se cruzaban, anafreudianos, kleinianos, que se tiraban. Era del middle group. Claro, qué loco, ¿no? El autor de los fenómenos transicionales y el espacio intermedio creó el middle group. Claro. Es muy bueno. Sí. Muy buena anécdota, no la tenía. Con la construcción que abriste ahí, ¿qué es lo diferente? O cómo, no sé si puedes hacer una especie de intro a cómo es la construcción diferente a una interpretación, o cómo podría ser operar. Yo sé la forma freudiana clásica, pero no sé cómo la pensaba. No, la pienso desde ahí, ¿eh? Cuando Freud arma esas hipótesis, viste que son provisorias también, Sí. pero que a veces esos tejidos simbólicos imaginarios arman como una especie como de narrativa, ¿no? Que permite ubicar y dimensionar también la cuestión histórica.
Después puedes cambiarlo eso, ¿no? Digo, no tiene por qué ser. Pero me parece que son como modalidades más de armado que de la interpretación que va, ¿no? Al equívoco, al corte, trabaja con otra textura finalmente. Entonces, o sea, construye una escena, ¿no? O sea, claro, la construcción sí. que dice, por ejemplo, debes haber visto a tus padres coger. Algo así, sí. ¿No? Hombre de los lobos. No somos tan explícitos ahora, pero Sí. la inspiración es eso, cuando le dice a Juanito, bueno, mucho antes de que vos nacieras, seguramente, o habrá que ver si... Esas cosas a veces le dan como un marco interesante a muchas cuestiones y las llevan a otro, lo descentran al sujeto también, ¿no? Está bueno, porque es como que correrlo desde el eje. Entonces digo, las empleamos más de lo que suponemos. Sí, no, y no solo para la cuestión estrictamente del fantasma, las podemos usar para otras cosas, pero me parece que esas intervenciones a veces disparan cosas, abren cosas, eso obvio. Yo, por ejemplo, muchas veces hago algo así como... si voy captando, viste, como lo que para mí es la escena fantasmática y le digo, es como si vos estuvieses en esta escena, viste, y trato de reconstruir lo que puedo identificar de la escena. Eso sería una construcción, como decirle, es como si vos estuvieras acá, como si esto que se te juega acá, es como si fuera esta escena que aparece de distintas formas en tu vida. Puede ser, sí. A ver, me parece que siempre, como dice Freud ahí en Construcciones en Psicoanálisis, siempre leemos eso por los resultados, digamos, por el efecto, ¿no? Digamos, porque Freud dice, el tipo te puede decir, sí, qué interesante, maestro, pero no pasa nada. Pero me parece que en el punto donde permite, por eso decía, descentrar o correr al sujeto o que aparezca un elemento de lectura novedoso, me parece que eso está bueno, ¿no? Porque, viste, cuando, no sé, ves una escena desde otro lugar, o un libro, un disco, ya que hablábamos de música, o escuchás, o sea, hay temas de los Beatles que yo escuché miles de veces, viste, un día la escuchás distinto, decís, upa, o estoy parado en otro lugar en la tribuna, veo distinto el partido y genial, entonces recuperás el asombro de algún modo y por eso me pasó un poco con algunas cosas del deseo que había leído, pero que las había leído, qué sé yo, no sé, desde otro lugar, no sé cómo decirlo. Me parece que cuando eso pasa en un análisis es muy auspicioso, ¿no? Donde algo ya no puedes volver atrás, ¿no? Que lo viste desde otro lugar y los elementos pues son los mismos, pero el que cambió fue el sujeto, ¿no? La posición. La posición en la escena. Y, ¿no? O la lectura ya te ubica en otro lugar. Sí. Sí, es un tema que atañe mucho a nuestro oficio, ¿no? Porque nuestro oficio tiene mucho de lo mismo, lo que vuelve al mismo lugar. Esto hablamos del fantasma, siempre pasa lo mismo, siempre tropiezo en la misma pie. De una cosa, ¿no? Un poco monótona a veces. Pero qué bueno los efectos de sorpresa, los efectos donde algo distinto pasa, ¿no? Total. Pero estoy captando bien, sería como, o sea, vos ubicás ahí este estilo de construcción por lo menos, cuando el sujeto, capaz la misma escena, la ve desde otro ángulo. No sé si tenés un ejemplo para ilustrarlo. No, a ver. Había un ejemplo que presentó una amiga hace mucho tiempo, a veces lo pongo en la facultad como una especie de pequeño relato que ayude a pensar algo de esto. Era una mujer que consultaba con una idea una fantasía de abandono, que los otros me dejan de lado, me dejan caer, y mis amigas no me dan bola, y los tipos no me dan bola, y todo era una especie de pálida que rápidamente se instala en la transferencia y dice, seguro no tenés horarios para mí. Una cosa medio melanco, no porque ella fuera melancólica, pero tenía como un tono, digamos así. Y la tipa relata en un momento que había un acontecimiento muy fuerte, que la madre se suicidó cuando ella tenía 15 años. Wow. Justo cuando ella empezaba a trabajar. Leído, por supuesto, significado como un abandono también. Hay más detalles que no me acuerdo. Lo que voy a esto, la analista interviene en el momento con una construcción básica, pero una construcción al fin, y le pregunta, ¿y si lo pensamos de otro modo? Porque la tipa decía, la paciente, justo cuando yo podía arreglármela sola,
cuando empiezo a trabajar, esta guacha se mata, ¿no? Como, casi como... Me lo hizo a mí. Y la analista en ese momento le dice, ¿y si lo pensamos de otro modo? ¿Y si pensamos que quizás, hipótesis, esperó que vos te las arreglaras sola también para irse? Ah, mira qué interesante. Porque quizás ese deseo de matarse lo tenía de hacía mucho tiempo, cosa que la biografía lo corroboraba, porque la tipa había intentado matarse muchas veces. No sabemos si es la verdad, pero el efecto de desconcierto y de descolocamiento de produjo fue extraordinario. Tremendo. Porque no es que ella le introdujo nada, ¿no? Tampoco fue una palmada yoica, de che, no, vos sos recopada. Claro. Las mismas piezas del tablero las puso de otro modo y dijo, qué sé yo me la juego. A ver, ¿y si fue algo de esto? Y eso la descolocó. Entonces le conmovió esa fijeza de la significación de la lectura, del otro me caga, el otro me abandona, el otro no tengo nada valioso para que el otro se quede, digamos, que sería un poco la posición que ella tenía. No tengo ningún brillo, no hay nada en mí interesante para que el otro se quede, pues todos se van, todos son un poco... Entonces lo que ella planteaba es cómo eso conmovió el modo en que ella se situaba en la escena, como decís vos, porque ya entonces empezó a pasarle que ya no sabía qué quería el otro, se le abrió el grafo. ¿Qué quiere el otro ahora? Ya no es seguro que me quiera abandonar, ¿se entiende? Sí. Empezó a angustiarse también. Claro. Porque era protector todo eso. Toda esa cosa de el otro se va, el otro me va a dejar, no, Racing va a perder. Eso es real. Eso es real, claro. No, bueno, ahora no. ¿Se entiende? Es decir, es un ejemplo No, buenísimo. tomado porque la elaboración, si bien fue muy creativa, fue como un ensayo, ¿no? Como si de algún modo, con mucha suavidad, ella dijera, che, a ver si ponemos el caballo acá, el peón acá, la torre acá, lo giramos, ¿y qué pasaría? Entonces, si hay otra opción es que entonces la anterior no era la única. Finalmente conmueve eso, ¿no? Pues ya... Y además supongo que es una... Yo ahí tengo la duda, digamos, de si es una interpretación o una construcción, pero ya es algo muy teórico, no me quiero meter ahí. Pero supongo que tiene ese efecto también porque explica quizás más cosas que la anterior, ¿viste? O es tan válida como la anterior. Es tan improbable como la anterior también. Tan sí. improbable como Instala la anterior. la improbabilidad de la anterior también, al decir eso. También. ¿no? También. Podría ser que 2 meses después le diga, che, ¿y si pensamos una tercera variante que en realidad, ¿no? Que en realidad... ¿Qué sé yo? Sí. Vamos a empezar Me da intriga, pero... No, sí. vamos a empezar a inventar. Pero algún efecto de verdad tuvo eso hoy, porque si no, como dice Freud, el tipo te puede decir, qué interesante, chabón, pero pasa lo mismo. No claro. me conmueve lo que estás diciendo, no me toca, no me roza. O sea, todo muy bueno, muy interesante, pero... Y acá el efecto fue notable. A mí me parece un muy lindo fragmento clínico muy buen ejemplo. Para pensar la elasticidad que puede tener nuestro dispositivo también, ¿no? Muy tremendo. En vez de consolidarle eso y trabajemos el tema del abandono. No, tratemos de conmover el tema del abandono. No, muy interesante, muy interesante. Totalmente. Es que uno puede tentarse de trabajar el tema del abandono. Trabajar en el sentido de hacerlo más consistente, ¿no? Claro. Y bueno, sí, me acordé de ese, pero nada, por eso digo que es muy singular de cada caso y de cada momento. Por ahí en otro momento eso no le hace, qué sé yo, pasa nada. No, claro, pero en ese caso fue como una intervención justa. Interesantísima, sí, de conmoción, de que Sí. entonces el efecto era este, ya no sé qué quiere el otro. Y hace un rato yo sabía, o creía que sabía. Además, además de conmoverlo, lo conmueve en un sentido que es más positivo, ¿no? Además, sí. Pero tampoco le promete nada, ¿no? No es que, qué sé yo. Pero le dice, es una manera de decirle, ¿y vos qué sabes? Pero dicho de una manera mucho más poética y menos directa, digamos. Es como. ¿No? Es como decirle, ¿estás seguro de hacer eso? Y entonces el enigma, el deseo de la madre. Y poder entender para ella que el deseo de matarse tenía muchísimo que ver con la historia de esa madre, con ella. La corre de nuevo, la descentra. La corre de ella. Claro, yo no soy la causa de... ¿Se entiende? Como, Sí. pero entonces implica trabajar la falta del otro ahí, ¿no? Es decir, y la historia de esa madre, que efectivamente la tipa había intentado matarse más de una vez. Y no es improbable lo que dice mi amiga ahí. No, por ahí. No, es que capaz... Por ahí se sintió liberada, ¿viste? En ese momento. Es que en un sentido, además de lo que vos destacás de que conmueve el sentido anterior y qué sé yo, también creo que lo conmueve porque es muy potente el sentido que propone. Claro.
Sí. Bueno, esas cosas que a veces son, ¿no?, pequeños movimientos, a veces trastocan la relación con el otro, ¿no? Claro. Entonces uno celebra y cuando pasa eso en el sentido de que, bueno, che, que está bueno, ¿no? Está bueno. Que eso conduzca a una especie de reconfiguración de algunas cosas, por lo menos. Entonces el fantasma cambia, digamos, o se Bueno, mueve. Claro que sí, sí. Esperanzador. Sí, claro, bueno, pero partimos de la base, como dice Lacan, de que es algo inerte, es una cosa que además está armada para proteger de la angustia, no hay que olvidarlo eso. Entonces, a veces si se zamarrea muy fuertemente eso, lo que responde es la angustia. Entonces ahí es delicado el punto, ¿no? Y después vos dirías que se vuelve a armar algo con igual fijeza, menos fijeza. Me parece que todo apuntaría a que haya escenas, por supuesto, no que no haya escenas, pero que tengan, qué sé yo, que estén más amigadas con la contingencia, qué sé yo, y no estén tan abrochadas a cierta configuración, ¿no? Cierta fijación, como lo de pegan a un niño, ¿no? Claro. Entonces, sí, yo ahí comento un poco algunas otras escenas, el fetichismo también, digo, son otras escenas donde Lacan ubica lugares donde el deseo se fija, ¿no? El fetichismo es un ejemplo también terrible, terrible de este sentido, digo, no malo, sino de cómo el deseo se congeló a cierta escena, a cierto objeto, y parece que siempre será lo mismo. Además, el fetichista no consulta por eso, como dice Freud. No tiene problemas No con tiene eso. problema. Al revés, si consulta es porque por ahí les dejó de funcionar de garantía, pero entonces para que le acomodan, es como cuando alguien consulta, no sé, para que le acomoden el narcisismo un poco y siga viaje, ¿no? Porque dolido, andás a ver. Sí, ¿viste? sí. Entonces, vine solo a eso, a que ¿no? Un poco de abdominal. Y sigo, paré en la ruta un rato, no me interesa el fin de análisis, nada. Muy interesante. Iba a decir algo. Bueno, creo que estamos como llegando así, me parece que en horario. Muy interesante. ¿Te quedó algo por que querías comentar en relación a tu investigación o lo que te hizo pensar, preguntas que te abrió quizás? No, por ahí están ahí. Estuvo bueno también leer a varios autores, ¿no? Que trabajaron en el tema del deseo. Sí, de distinto modo además. Eso está bueno, como de distintas parroquias, digamos, y ese ejercicio estuvo bueno. Y no dije algo que hace al libro, que en buena medida lo escribí en el bosque de Mar Azul, y eso fue una... Mira qué interesante. Sí, o sea, descubrí que podía irme así, me tomaba semanas cada tanto para... hizo al libro eso, ¿no? Un modo de estar sin otras cosas, abocado a eso, con esa... ¿Qué te generaba ese ambiente? Y me gustó mucho eso, digo, el espacio mismo donde, digo, distinto es estar escribiendo así en huecos o en algún domingo y de golpe meterme ahí, consagrar un espacio y ese espacio, qué sé yo, del bosque. Me parece que el libro no sería así sin eso para mí, claramente. Bueno, digo, de cómo uno se procura esos espacios también para escribir, para tomarse tiempo, ¿no? Y me parece que me ayudó mucho. En ese sentido lo disfruté mucho, eso quiero decir. Es interesante. Bueno, claro, lo disfrutaste. Está interesante. Yo también cuando me imaginé, no sé, escribiendo, siempre me imaginé algo así también, ¿viste? Como retirado un poco en algún lugar. Está copado. Me parece que sí. Ahora quiero seguir por ahí. Está bueno. Capaz te lo copio. Bueno. Che, Juan, un lujo tenerte. Muchas gracias. Estás invitado cuando quieras. Bueno. Y también zaparemos algún día musicalmente. Pero claro que sí. Bueno, che, gracias. No, gracias a vos.